Muy buenas noches, un saludo para todos. Hoy es noticia aquí en Colombia la eutanasia que se le aplicó en horas del mediodía a un joven que padecía una enfermedad bastante dura y que recientemente le diagnosticaron además un tipo de cáncer, evidentemente una situación médica de salud bastante lamentable, bastante triste, sin duda, bastante penosa, bastante difícil tanto para él, por supuesto, como para su familia, para sus seres queridos. Y esa ha sido la noticia del día y desde hace varios días, y seguramente será noticia todavía muchos días más. Ya sabemos el uso que los medios de comunicación hacen de este tipo de noticias, unas veces por el morbo que ellos saben muy bien que vende, y otras veces también por ideología, porque sirven este tipo de casos tan mediáticos o que ellos convierten en casos mediáticos, sirven sin duda como anillo al dedo para empujar una agenda ideológica que ellos saben muy bien de dónde viene y para dónde va. Entonces quisiera decir solamente dos palabras, aprovechando precisamente el despliegue mediático que ha suscitado este triste acontecimiento. Evidentemente no nos vamos a referir aquí de manera personal a ese joven que ha tomado esa decisión. Ya el evento, la eutanasia, ocurrió a mediodía de hoy y sabemos que ya él se encontró con ese Dios de amor, pero que también en ese momento de la muerte es juez. Entonces, ya seguramente habló el juez con J mayúscula. Entonces, no vamos a jugar nosotros aquí a ser jueces. No nos corresponde, ni más faltaba. Esa tarea le corresponde, por supuesto, a Dios. Tampoco es el objetivo de este video juzgar a su familia o a las personas que estuvieron cerca de esa decisión. Simplemente quisiéramos aprovechar la ocasión para reflexionar un poco acerca del trasfondo que puede explicar este tipo de cosas que están pasando en nuestra sociedad. Y nos referimos específicamente a la pérdida de la fe como trasfondo último, como explicación última, y a la pérdida del sentido del misterio que viene como consecuencia de la pérdida de la fe. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en una sociedad como la nuestra, que evidentemente esto no necesita ningún tipo de prueba, ningún tipo de argumentación, de demostración, es evidente, ante una sociedad que ha perdido la fe, el horizonte de la vida de las personas
queda reducido básicamente al tiempo presente, al aquí y el ahora, a los 40, 50, 60, 80, con suerte, años que pasemos acá en la Tierra. A eso queda reducida la experiencia humana, de la cuna a la tumba y no hay más, en una sociedad que ha perdido la fe. No hay más allá, no hay alma, no hay inmortalidad, no hay vida eterna, obviamente, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay retribución por las obras buenas o por las obras malas, nada de esto existe en una sociedad que ha perdido la fe y por tanto, evidentemente, la vida de las personas queda reducida a el aquí y a la hora de la vida terrena, a lo que ocurre entre el momento del nacimiento y el instante de la muerte, porque no hay más. Y siendo así, el dolor, la experiencia del dolor, la experiencia de la enfermedad, la experiencia del mal en general, pierde sentido o adquiere una significación 100% negativa. Hay que entonces huir a toda costa del mal, de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, porque sin una perspectiva de fe, el mal, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la pena, carece de sentido, carece de trascendencia, carece de significado, es un mal 100%, la enfermedad, la muerte, el padecimiento. Y al contrario, hay que buscar maximizar el gozo, el placer, lo positivo, la felicidad, entre la cuna y la tumba, porque es todo lo que hay. Eso en la perspectiva de una sociedad que ha perdido la fe. Es coherente, al menos eso no se les puede negar a las personas que están en esa postura, que ven las cosas sin el filtro de la fe. Por otro lado, para la persona que ve las cosas desde la perspectiva de la fe, todo cambia, todo adquiere otro sentido, tanto lo bueno como lo malo, pero hablemos sobre todo de lo que normalmente llamamos las cosas malas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las pérdidas, los duelos. Todo eso, ante los ojos de la fe, adquiere un sentido, sin duda misterioso, sin duda difícil de comprender en toda su perfección, pero sin duda adquiere un significado trascendente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la fe nos ayuda, nos enseña, nos lleva como de la mano a vivir el dolor, la enfermedad, la muerte, con una perspectiva de vida eterna, con una perspectiva de reparación de las faltas cometidas, con una perspectiva de expiación de tanto pecado que hemos cometido desde nuestro uso de razón. Tan es así que los santos eran grandes amigos de las dificultades, grandes amigos de la enfermedad, del sufrimiento, no
en un sentido estoico o masoquista de buscar el dolor por el dolor, lo cual no tiene tampoco ningún sentido, sino en el sentido de sublimar ese sufrimiento y darle como alas al dolor, a la enfermedad, y utilizar ese mal, ese sufrimiento como escaleras de mérito para purificar el alma y hacerla cada vez en la medida de lo posible y en obediencia a la gracia, cada vez más semejante al alma de Cristo, que finalmente es nuestro modelo, y nuestro modelo padeció en su vida terrena desde que nació, naciendo en las más paupérrimas condiciones, en un establo rodeado de bestias salvajes, sin un albergue, sin un lecho cómodo, en un pesebre donde comían los animales, hasta el momento de su muerte dolorosísima, clavado en una cruz, suplicando a su Padre perdonara a los que así le estaban dando muerte. Ese es nuestro modelo. Y en esta perspectiva de fe, repito, en esta perspectiva de vida eterna, de cielo, de pecado, de expiación, de redención, de purificación del alma, el dolor, la muerte y la enfermedad adquieren indudablemente otro sentido, otro valor, otro significado. Pero evidentemente no es ese el caso de la sociedad en la cual nos encontramos, y casos como el de la eutanasia aplicada hoy y todo el revuelo mediático y los comentarios que ha provocado son una muestra, desnudan la falta de ese espíritu de fe que conlleva la pérdida del sentido del misterio. Lamentamos profundamente la decisión de esta persona y de tantas otras personas que toman ese camino. No somos jueces, repetimos que el juicio se lo dejamos a Dios, pero sí nos corresponde, con espíritu de fe, señalar las raíces de donde todo este espíritu proviene, que no es otro que el espíritu del materialismo que reduce en últimas al ser humano a su experiencia biológica y a lo que pueda ocurrir entre la cuna y la tumba, porque no hay más allá, no hay nada. Esa pérdida del sentido de la fe y del misterio, de la perspectiva. Los medievales hablaban de ver todas las cosas sub specie eternitatis, bajo el concepto de la eternidad. Ellos invitaban a que todo lo viéramos bajo el concepto de la eternidad. Esto, ¿cómo me lleva a la eternidad? Esto, ¿qué relación guarda con mi futuro eterno? In omnia respice finem, decían también los medievales, en todas las cosas ten siempre puesta tu atención en el fin. Exactamente lo contrario de la invitación que hace la sociedad, que pierde el sentido de la fe, el sentido del misterio, y reduce al hombre a su experiencia biológica de sus 70, 80 años, que al contrario nos dice carpe diem, como decían los romanos, carpe diem, disfruta el momento, porque no hay más, disfruta la hora, huye del dolor, no tiene sentido, la enfermedad, el sufrir, hay que disfrutar
Y si ya no estás disfrutando, tu vida no tiene sentido. Esa es la consecuencia natural del carpe diem, del gozo como única perspectiva. Si nazco únicamente para morir y pudrirme en un ataúd, pues lo más lógico es que trate de aprovechar al máximo posible esos pocos años, huyendo lo más que pueda del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, y al contrario, maximizando lo más posible el gozo, la alegría, el disfrute. Son dos perspectivas completamente diferentes. Ver las cosas sub specie eternitatis, bajo el concepto de lo eterno, tener siempre lo eterno como criterio, lo eterno como criterio de la acción en el tiempo, de tal manera que como que se vuelva hábito ante cada decisión, ante cada gran decisión sobre todo, preguntarnos en el trasfondo de la eternidad esa decisión, cómo resuena esta decisión en una perspectiva de eternidad. Lamentablemente estamos viendo las consecuencias concretas de una sociedad que abandona la fe. Es así. Y sucesos como este entristecen el alma. Nuestras oraciones se dirigen sin duda a esta familia que no debe estar pasando un buen momento. Nuestras oraciones se dirigen a Dios, quien es el dueño y señor de la vida y que también será nuestro juez y nos va a medir con la misma vara con la que nosotros midamos. Por eso preferimos dejarle los juicios a Él, pero sí que nos corresponde desde un espíritu de fe señalar de dónde cojea la sociedad moderna y de dónde surgen todos estos actuales ataques en últimas al espíritu de fe, al espíritu de eternidad. Vayan entonces nuestras oraciones por esta familia, por su sufrimiento, y ojalá le pidamos a diario al buen Dios que nos conserve el espíritu de fe, que es un don, hay que pedirlo, que nos conserve el espíritu de fe y nos ayude a ser testimonio, a ser testigos en medio de una sociedad que se está desmoronando ante nuestros ojos, en gran parte debido precisamente a la pérdida de la fe. Dios bendiga a esa familia y nos conserve a todos en la unidad de la fe, bajo el concepto siempre de la eternidad.